Hola, ya regresé. Es que se fue el internet un instante. Ok, ok, profe. Bueno, le estaba preguntando qué fue lo que hizo en eso de, bueno, lo de X a la 2, porque justo antes de que usted se lo fuera, a mí se me fue. Sustituí la x por x a la 2. Lo que yo haga en la función para obtener esta función lo tengo que hacer en la serie. Entonces, para obtener esta función a partir de esta, yo sustituyo la x por x a la 2. Si lo sustituyo en la función, lo tengo que sustituir en la serie. Entonces resulta que esta es una función que no conocemos la antiderivada, pero resulta que conocemos una serie de potencias, entonces podemos calcular su integral calculando la integral de esa serie de potencias. ¿Cómo la calculo? Como los ejemplos anteriores. Recuerden que estamos integrando con respecto a x, todo lo demás es constante, entonces le sumo 1 al exponente y divido entre ese exponente. Y en este caso, por ser una integral indefinida, mantengo o coloco la constante de integración. Entonces pudimos obtener una serie para la integral indefinida. Si yo quisiera ya aproximar en un intervalo dado la integral definida, pues trabajo en un intervalo dado y aproximo la integral en ese intervalo. Dependiendo si me queda una geométrica, podría calcular el valor exacto. Si no, pues la podría aproximar. Preguntas. Esta es una de las aplicaciones dentro de la misma matemática del tema de series de potencias. Entonces, vimos el teorema de la derivada e integral de una serie de potencias y calculamos derivadas e integrales. Ahora bien, resulta que también las derivadas e integrales de series de potencias nos van a permitir, es una tercera forma, de obtener series de Taylor de funciones a partir de series dadas. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio me dan la serie de Maclaurin para la función seno y me están pidiendo la de la función coseno a partir de esta. Siempre lo puedo hacer por definición. Definición siempre se puede aplicar, pero me llevaría mucho trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, todos sabemos que la derivada de seno es coseno. Entonces, si para seno esta es la serie de Maclaurin, entonces derivando esa serie yo voy a obtener una serie para la función coseno. Entonces, esta es otra forma de obtener series. Entonces, vamos a derivar. Derivo con respecto a x. Entonces, le resto 1 al exponente. Le resto 1 al exponente, ¿verdad? Y bajo el exponente y le resto 1. Simplifico. Este 2n más 1 factorial lo puedo escribir como 2n más 1 por 2n factorial. Entonces, este 2n más 1 se simplifica. Y me queda 2n factorial. Y entonces obtuvimos una serie, la serie de Maclaurin, para la función coseno
a partir de la serie de Maclaurin de la función cero, simplemente derivando en 3 pasos. Aplicar definición nos hubiera llevado una cantidad más significativa, de más pasos. Preguntas. Profe, Uh-huh. a ver, a la hora de integrar, de integrar, bueno, el -1 lo tomamos como una constante, ¿no? Todo lo que no dependa de X se toma como una constante. Ujú. Es por esa razón que no hizo la regla de la cadena con el 2n+1, ¿no? Por supuesto, esa expresión depende de n y n no es la variable con la que yo estoy integrando. De acuerdo. Veamos otro ejemplo. Me dan la serie para arcoseno de X. Vean, esta es la serie de Maclaurin para arcoseno de X, tiene este intervalo de convergencia. Me piden la serie de Taylor para esta función. Mucho cuidado porque antes vean que el enunciado no dice derive, no dice nada. El enunciado nada más dice, a partir de esto obtenga esta. Ustedes tienen que recordar que si yo derivo seno, obtengo coseno, entonces que derivando esa serie yo puedo obtener la serie para coseno. Muy similar en este ejemplo, me dan la serie para arcoseno y me piden la serie para esta función. Tienen que recordar, es parte del ejercicio, que si yo derivo justamente arcoseno, obtengo esta función. Eso vea que no me lo dice el enunciado, ustedes lo tienen que recordar. Si recuerdan eso, el ejercicio es muy fácil. Si no recuerda eso, el ejercicio es complicado. Entonces resulta que derivando esta serie, yo obtengo la serie para arcoseno de X. Derivo con respecto a X. Entonces, bueno, en realidad el orden es, paso a multiplicar el exponente y le resto 1. Siempre es bueno simplificar. Si se puede, en los casos en que se pueda, siempre es bueno simplificar, dependiendo de los objetivos que yo tenga con esa serie. Entonces, pudimos obtener a partir de aquí no es arcoseno, aquí es la derivada. A partir de la función arcoseno es la que me dan. Una vez que yo derivo, obtengo la de esta función, porque al derivar arcoseno, obtengo esa función. Entonces, si derivando arcoseno obtengo esta función, derivando la serie de arcoseno, obtengo la serie de esta función. Entonces, pudimos obtener una serie de Maclaurin para esta función a partir de la serie de la función arcoseno. Entonces, tenemos 3 formas diferentes, ¿verdad? De obtener series de Taylor. Por supuesto que siempre que yo pueda evitar definición, bienvenido sea, porque imagínense en calcular por definición esta serie. Tengo que empezar a calcular las derivadas, ¿verdad? Que no son nada sencillas. Y de alguna forma yo tengo que llegar exactamente a esta expresión. Preguntas. Vamos a hacer un último ejemplo en esta línea para pasar luego al siguiente tema. Sabiendo que la serie para la función 1 sobre 1 menos x es esta de acá, súper sencilla la serie, una serie de Maclaurin, con intervalo de convergencia de -1 a 1. Vean acá,
esto es x entre menos 1 y 1, determine la serie de Maclaurin para la función g, para esta función. Ojo porque aquí ya ustedes tienen que escoger, ¿verdad? O tienen que pensar. Bueno, esta serie se puede obtener a partir de esta, haciendo transformaciones básicas o derivando o integrando, porque el enunciado no se los va a decir. Podría ser que lo diga, pero la mayoría de las veces puede no decirlo. Entonces yo no sé, bueno, tengo que pensar. ¿Cómo obtengo esta función a partir de esta? Haciendo una transformación básica o derivando o integrando. Son las tres formas diferentes que podría obtenerla. En la parte A va a ser transformaciones básicas. En la parte B va a ser integrando. Y vean que el ejercicio o el enunciado es exactamente el mismo para las dos. Yo con mis conocimientos tengo que elegir qué hago. La primera es una transformación básica, pero ya no es tan directa. Hay que hacerle una transformación algebraica a esta función para ver cuál es esa transformación básica que tengo que hacer. ¿Por qué razón? Vea que la función es 1 sobre 1 menos x. Y yo me tengo que preguntar, ¿cómo sustituyo o cómo obtengo esta a partir de esta? Y mucho cuidado con decir que sería un gravísimo error decir que nada más cambio el 1 por un 5. No, yo cambio la x por una expresión, porque lo que yo hago es una composición de funciones. Entonces, en la función dada, yo evalúo una expresión. Es decir, la x, la variable x, la cambio por una expresión. Entonces, la pregunta es, ¿por cuál expresión yo tengo que cambiar aquí la x para obtener exactamente esta función? Entonces resulta que le tengo que hacer una transformación algebraica a esta función antes de hacer la composición. Entonces esa función, como yo necesito que tenga un 1 acá para poder utilizar esta, voy a sacar un 5 a factor común. Si yo saco un 5 a factor común, ¿qué me queda? Me va a quedar 1 menos x sobre 5. Este 5 lo puedo sacar de la fracción como un quinto, ¿verdad? Y entonces me queda un quinto multiplicado por esta función. Y ahora sí, yo sé que esta expresión es igual a esta. Mantengo el un quinto. Y ahora sí. Profe. Ay, ahí es al revés, sí, copié mal, ¿verdad? Aquí es x sobre 5. Y ahora sí, ¿cómo obtengo esta función a partir de esta? Simplemente sustituyo la x por x sobre 5. Ya teniendo un 1 aquí, yo sí puedo utilizar esta. Por eso tuve que sacar el 5 para poder convertir esto en un 1 y poder utilizar esta función. Entonces yo vengo y lo que sustituye en la función lo sustituyo en la serie. Entonces sustituyo la x por x sobre 5. Puedo simplificar, eso lo puedo escribir como una sola serie. Esto es repaso de la clase anterior, porque esta técnica la vimos en la clase anterior, transformaciones básicas. Este 5 a la n lo voy a juntar con este 5 que está aquí afuera. Entonces ya tengo la serie de Maclaurin para esta función. Ya tengo la parte A del ejercicio. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque ya la transformación que tenía que hacer, en este caso la composición que tengo que hacer, no era tan directa. No era como esta que hicimos acá. Aquí es muy fácil ver.
¿Qué tengo que hacerle a esta función para obtener esta? Ah, nada más cambio la x por x a la 2 y listo, ya obtengo esa función. Es visualmente directa la composición que tengo que hacer. En este ejercicio no es directo. Eso sí, me doy cuenta rápidamente que tengo que hacer algo, porque aquí yo tengo un 1 y aquí yo tengo un 5. Entonces, para poder usar esta, tengo que tener un 1. Y ya por ahí me da la pista de qué es lo que tengo que hacer. Bueno, si yo necesito aquí un 1, voy a quitar ese 5. ¿Cómo lo quito? Correctamente, ¿verdad? No es quitarlo por quitarlo. Saco un 5 de factor común y listo. Ya con eso, ahora sí, ¿cómo obtengo esta función? A partir de esta, sustituyo a la x por x sobre 5. Lo que yo haga en la función, lo hago en la serie. Entonces, sustituye aquí la x por x sobre 5. Y listo. Ahora, no es parte del ejercicio, pero para recordar lo que vimos en la clase anterior. Recuerden que cuando yo hago transformaciones, el intervalo puede cambiar. Vamos a ver cuál es el intervalo de convergencia de esta serie. Resulta que el de la original, el enunciado me lo daba, es de menos 1 a 1. Entonces, si el de la original es de menos 1 a 1, yo hago en ese intervalo la misma sustitución que hice para obtener la serie. En la serie sustituí la x por x sobre 5. Entonces, resulta que para la serie dada, yo puedo afirmar que esa función es igual a esta serie, ¿verdad? O que esa serie aproxima adecuadamente a esa función. Aquí es un 5 y aquí ya es x, perdón. En el intervalo de menos 5 a 5. Entonces, para todo x en el intervalo de menos 5 a 5, abierto en los extremos, yo obtengo una buena aproximación si uso la serie. Profe, una pregunta. Sí. En el último paso, ¿por qué no hay que validar los extremos? Lo puede hacer, pero lo puede hacer. Rápidamente lo podemos hacer. Sustituye a la x por 5. Entonces me queda 5 a la n sobre 5 a la n más 1. Me queda un quinto. La suma infinita de un quinto es infinito. O sustituye a la x por menos 5, ¿verdad? Es la suma infinita de menos un quinto. Se mantiene vea que aquí era abierto. Se mantiene la divergencia, pero puede variar. Nosotros hicimos un ejemplo en la clase anterior, el último ejemplo de la clase anterior, se incluye el extremo. Ahí. Vean que aquí era abierto los dos y aquí, no, aquí pasó a ser abierto, perdón, sí, porque yo me quedaba solo con este. Se incluía el 0, pero al incluir valor absoluto siguió siendo abierto. Pero puede llegarse a incluir, digamos. Aquí se incluyó el 0, lo que pasa es que por ser al cuadrado yo saqué raíz cuadrada, quedó valor absoluto menor que 1. Entonces tomo esta expresión, quedó abierto los dos. Pero podría, si aquí no fuera x a la 2, si fuera x, por ejemplo, claro que la desigualdad va a ser falsa. Pero podría ser, pero en ese caso se hace muy rápido los extremos, se mantiene la divergencia en los extremos. Ok, gracias. Con gusto. No, vean que en ningún momento en la parte A me pedían calcule el intervalo de convergencia, pero lo hice para repasar un poco lo que vimos en la clase anterior y recalcar que cuando hacemos transformaciones básicas, entonces el intervalo de convergencia puede variar. Que de hecho, digamos, aquí al ser menor siempre y mantenerse menor siempre, ni siquiera es necesario hacer los extremos, se mantiene el menor. Si aquí en el proceso hubiera cambiado en algún momento por menor o igual, como en el ejercicio anterior, que en el proceso cambió, pero al final volvió a cambiar,
Si cambia y no cambia más, pues se mantiene cerrado en ese extremo. En este caso, vean que se mantuvo siempre estrictamente. Por lo tanto, ni era necesario. Si se mantiene estrictamente, si en el proceso algebraico no se cambia la desigualdad, ¿verdad? Se mantiene la divergencia. Ni es necesario. Pueden hacerlo, pero ni es necesario hacerlo porque acá no cambió en ningún momento la desigualdad. ¿Preguntas? Entonces, la parte A era repaso de la clase anterior. Vamos con la parte B, que ya es de esta clase. Dice, determine la serie de Maclaurin para la función logaritmo natural de 5 menos x. Entonces, resulta que ahí tenemos que, de hecho, se utiliza la parte A. Tenemos que recordar que si yo integro esta función, obtengo esta antiderivada o esta función. Es decir, que la integral de menos logaritmo, y hay que tener cuidado con el menos, la integral de menos logaritmo natural de 5 menos x, ¿verdad? Perdón, esta función es la integral de esta función. Muy parecido a antes, teníamos que recordar que que 1 entre raíz de 1 menos x a la 2 era la derivada de arcoseno, o que coseno era la derivada de seno. Cuando es derivada, bueno, aquí tenemos que recordar integrales. Si yo integro esta función, obtengo esta. Entonces resulta que para obtener la serie de Maclaurin para esa función es con ese menos, pero ese menos no va a ser problema, después lo despejamos. Yo debo de integrar o puedo integrar, ¿verdad? Es una forma de obtenerla, no es que debo, sino puedo integrar la serie para la función. Entonces, simplemente la serie para esta función paso el menos para el otro lado. Es menos la integral de esa, de esa serie. Y pues simplemente vamos a integrar x a la n más 1 recuerden que todo lo que no dependa de x, todo lo que no dependa de x puede salir, o bueno, puede tomarse, puede salir de la integral, puede tomarse como constante. Y entonces obtuvimos una serie de Taylor, serie de Maclaurin particularmente está centrada en 0 para esa función, a partir de la serie de esta función. Vean que hasta es más fácil la parte B que la parte A. Claro, si yo derivo e integro es simplemente derivar el x menos c a la n o integrar el x menos c a la n. En la transformación yo tengo que preguntarme qué transformación hacer. Entonces, esa parte es más difícil que simplemente derivar o integrar. Ahora, ¿cuál es la dificultad de derivar o integrar? Bueno, recordar esto, ¿verdad? Recordar que si yo integro esta función, obtengo esta. Preguntas. Alguien podría preguntarse, si ustedes ven el folleto del profesor Jeffrey, el proyecto de referencia en las guías, y si consultan cualquier libro de cálculo, van a tener una lista de series de Taylor. La de e a la x, la de seno de x, la de coseno de x. Va a haber una lista de series de Taylor
que son muy conocidas y que son muy utilizadas para obtener otras series. Entonces resulta que la mayoría de listas está es la del logaritmo natural de X. Si ustedes revisan cualquier libro de cálculo, en la lista va a estar esta del logaritmo natural de X. De hecho, yo creo que es una de las que desarrolla el profesor Jeffrey en el folleto. Resulta que el intervalo de convergencia de esa serie es de 0 a 2. Entonces, alguien se podría preguntar, bueno, entonces, ¿para qué me compliqué tanto en este ejercicio haciendo la parte A? Porque necesitaba la parte A para obtener la parte B. ¿Y por qué no simplemente utilicé esta serie, que es requete conocida, para obtener la serie del logaritmo natural de 5 menos X? Ah, bueno, un detalle que no mencioné aquí, que nadie me preguntó. Aquí no está valor absoluto. Y aquí me quedo con valor absoluto. ¿Eso es algún problema? En realidad no es problema. ¿Por qué no es problema? Porque para que esta función esté definida, su dominio, ¿verdad? El dominio tiene que satisfacer, bueno, la X tiene que satisfacer de que eso sea positivo siempre. Porque si no, voy a obtener el logaritmo natural de un número negativo y simplemente ese X que yo sustituya no está en el dominio de la función. Entonces, para que la función esté definida, se debe satisfacer que 5 menos X sea mayor que 0. Por lo tanto, perfectamente, esta expresión yo la sustituyo por la misma expresión 5 menos X, porque esto que está aquí adentro, para que la función que me dan en el enunciado esté definida, tiene que ser positivo. Y si es positivo, sustituyo el valor absoluto por la misma expresión. ¿Por qué acá yo pongo valor absoluto? Porque esta es la función original, es la función a la cual yo le calculo la integral. Y aquí esta expresión puede ser positiva o negativa. En esta función puede ser positiva o negativa. Lo único es que no puede ser 0, pero puede ser negativa. Entonces, si yo integro en esta, ¿verdad? Donde el dominio es todo R menos el 5, yo tengo que poner el valor absoluto porque lo que está adentro podría ser negativo. Pero como la función original del enunciado ya debe satisfacerse, ser estrictamente mayor que el argumento, puedo quitar el valor absoluto sin ningún problema. Entonces, volviendo al problema anterior, alguien dice, bueno, ¿y para qué me compliqué tanto? ¿Por qué no simplemente utilicé esta? Bueno, utilicémosla a ver qué pasa y nos daremos cuenta por qué no se puede utilizar. Es muy fácil, sí, es muy fácil aplicarla. ¿Qué tengo que sustituir en esta función para obtener esta? Simplemente cambio la X por X menos 5. Entonces, si en esta función cambio la X por X menos 5, la cambio en la integral. Profe, ahí no la puso al revés entonces, porque es 5 menos X. Sí, 5 menos X. Aquí y 5 menos X acá. Ah, es que acaba de decir X menos 5, así que, Ah, no, es 5 menos X. Originalmente es 5 menos X. ok. Entonces, yo sustituyo la X por 5 menos X. Si sustituyo en la función la X por 5 menos X, lo cambio también en la serie. Y resulta que me queda esta serie. Todo bien, ahí todo está correcto. Esta es una serie para esta función. Pero resulta que, si nos devolvemos al enunciado, se los voy a señalar. Serie de Maclaurin. Me piden una serie de Maclaurin para esta función. Y resulta que esta es una serie, pero no es una serie de Maclaurin. Es una serie centrada en 4. Vean el centro de esa serie. Por lo tanto, sí, esta serie es correcta, pero no es la solución del ejercicio.
porque no es una serie de Maclaurin. Y el ejercicio me pedía una serie de Maclaurin para esta función. Devolvámonos y veamos que esta efectivamente, lo que obtuvimos como resultado es una serie de Maclaurin. Vean cuál es el centro de esta serie, 0. Por lo tanto, todo esto es correcto, pero simplemente no me funciona para resolver el ejercicio, porque lo que yo obtengo como resultado es una serie de Taylor centrada en 4. Y el ejercicio pedía una serie de Taylor centrada en 0. Entonces, sí, todo esto es correcto. Y además, bueno, les puse acá, solo para repasar lo mismo de antes. Vean que para esta serie el intervalo de convergencia es de 0 a 2. Vamos a calcular el intervalo de convergencia de esta serie. El intervalo de convergencia de esa serie se obtiene haciendo la misma sustitución en este intervalo. Entonces, si en ese intervalo solo como repaso, ¿verdad? Entonces, en el intervalo de convergencia de la serie dada, aquí es estrictamente menor, en el intervalo de convergencia de la serie dada yo hago la misma sustitución que hice en la serie. Entonces, cambio la X por 5 menos X y hago el despeje de la X y obtuve esta desigualdad. Es decir, esta serie es convergente en este intervalo. Vean que 0, que era el ejercicio original, ni siquiera está en ese intervalo. Entonces puede ser que yo necesite, no sé, necesite integrar en el intervalo, en un intervalo alrededor de 0. Si yo necesito integrar en un intervalo alrededor de 0, esta serie no me sirve de nada, porque recuerden que el intervalo de integración tiene que estar contenido en el intervalo de convergencia. Entonces, yo lo que les decía en la clase anterior, o sea, para una función hay infinita cantidad de series de Taylor. Tomen cualquier número real como centro y ya obtienen una serie de Taylor. Ahora bien, dependiendo del objetivo que yo tenga, pues yo tomo el centro. Podría ser que me interese aproximar la función en 1. Entonces, si a mí me interesa utilizar la serie para un polinomio, ¿verdad? Como lo hicimos en la clase anterior, un polinomio. Utilizo la serie, el polinomio de grado 4, el polinomio de grado 5, ¿verdad? Sumo 5 términos de esa serie y utilizo ese polinomio para aproximar. No, bueno, les dije 1, si no recuerdo mal. 1, por ejemplo. Bueno, 1 no, ¿verdad? Logaritmo natural de 5 menos 1, logaritmo natural de 4, por ejemplo. Si yo quisiera calcular el logaritmo natural de 4, tengo que sustituir la X por 1. Y 1 no está en este intervalo, así que la aproximación que yo obtenga probablemente no va a ser una buena aproximación, porque no está en el intervalo de convergencia. Pero si yo utilizo esta serie, ¿verdad? Bueno, no calculamos el intervalo. Es de menos 1 a 1. Bueno, ni siquiera 1 está incluido en el intervalo, es abierto. Ah, no, para esto es menos 5 a 5, perdón, ya 1 sí está incluido. Entonces, por ejemplo, recuerden que al integrar, el intervalo de convergencia absoluta sigue siendo el mismo. Entonces, resulta que si yo quisiera utilizar esta serie para aproximar logaritmo natural de 4, es decir, sustituir la X por 1, 1 sí está en el intervalo de convergencia. Entonces, voy a obtener una buena aproximación. Entonces, dependiendo del objetivo, puede ser que esta me sirva o puede ser que esta me sirva. Entonces, sí, hay infinidad de posibilidades. Por eso, hablamos de una serie de Taylor. Una serie de Taylor. Pero el centro puede variar. Cada uno de ustedes podría calcular una diferente. Si es Maclaurin, bueno, el centro es único. Ahí sí hablamos de la serie de Maclaurin. Pero series de Taylor puedo tener una para cada número real. Entonces, dependiendo del ejercicio, me podría interesar esta, me podría interesar la otra.
Así que aunque esta es súper conocida y aunque a partir de esa yo puedo obtener una serie de Taylor para esa función, esa serie no es de Maclaurin, es serie de Taylor centrada en 4. Entonces no funcionaba como solución del ejercicio anterior. Aunque todo está correcto, no funciona como solución del ejercicio anterior. Preguntas. Aquí lo mismo de antes. Vean que en el procedimiento, el estrictamente, que pasó de ser menor a mayor o el mayor o igual, no cambió. Entonces el intervalo se mantiene. Cerrado en este caso en 3, abierto en 5. Vamos a cambiar esto de orden. Abierto en 3. Dígame. Abierto en 3 porque es mayor o igual. Ya me devuelvo. De un momento. No, cerrado en 3. Porque es mayor o igual y estrictamente entonces abierto en 5. Okay. Cuando se incluye el igual cerrado, cuando no se incluye abierto. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Con gusto. Entonces, aquí tienen un cuadrito de resumen. ¿Cuáles son las 3 formas distintas que estudiamos para obtener series de potencias? Bueno, definición. Esta es la que lleva más trabajo algebraico, como lo vimos en los 2 ejemplos de la clase anterior. Estas 2 llevan menos trabajo. Una es a partir de transformaciones básicas. Aquí tener en cuenta que el intervalo de convergencia absoluta puede variar. Y aquí el intervalo de convergencia absoluta, cuando aplico derivación o integración, se mantiene. El intervalo de convergencia absoluta. El intervalo de convergencia puede variar. Recuerden que la única diferencia entre el intervalo de convergencia absoluta o el intervalo de convergencia son los extremos. Aquí el intervalo de convergencia, al yo derivar o integrar el intervalo de convergencia absoluta, se mantiene. Es decir, el intervalo abierto se mantiene. Lo que habría que analizar son los extremos. Aquí el intervalo puede variar completamente, como en los ejemplos que hicimos. Entonces, esas son las 3 formas. Claro está, digamos, si a ustedes les dan una serie, la serie de una función, o sea, ya tienen una serie conocida, es aplicar una de estas 2. Y si no, el enunciado les dirá, ¿verdad? Por definición o calculen. Si no les dan ninguna serie, pues es por definición, ¿verdad? Pero en estas 2 siempre les dan alguna serie. A partir de la serie de e a la x, o a partir de la serie de seno, o a partir de la serie de arcoseno, obtenga esta serie. Claro que no dicen si por transformación básica, si por integración o si por derivación. Si nos lo dicen, bienvenido sea. Pero podrían no decirlo. Entonces hay que decidir cuál de los 2 métodos aplicar. Ahora bien, vamos a pasar a estudiar aproximación de integrales. Ya nosotros calculamos una integral exacta. Por aquí calculamos una integral exacta. Acá. ¿Por qué calculamos o logramos calcular el valor exacto? Porque nos quedaron geométricas. Pero esos son casos muy particulares. Ejemplos muy aislados en que nos va a quedar una geométrica. Vamos ahora a hacer ejemplos en donde nos va a quedar una serie alternada. Entonces resulta que al ser una serie alternada no puedo, si no es geométrica, ¿verdad?
no puedo calcular el valor exacto. Lo que hago es aproximar esa serie alternada usando la cota del error, el teorema de la cota del error que estudiamos la clase anterior. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Estos son los dos pasos en general que vamos a seguir para aproximar integrales. El primer paso va a ser lograr escribir la integral definida como una serie alternada. Y ya escrita como una serie alternada, este segundo paso lo estudiamos en la semana anterior, la primera clase de la semana anterior. Ya ustedes deben saber aproximar una serie alternada. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Sabiendo que esta serie es muy utilizada, esta fue la que utilizamos en el ejemplo del logaritmo natural de 5 menos x. Sabiendo que la serie de Maclaurin para esta función es esta, este es el intervalo de convergencia, vamos a resolver estos dos ejercicios. Aquí el ejercicio es esta primera parte, el ejercicio A es esta primera parte y el ejercicio B esta primera parte. Por ser el primer ejemplo, lo dividí en A y B, pero la mayoría de los enunciados, ustedes ven en el ejercicio, ni siquiera escriben la parte A. El enunciado dice, sabiendo que esto aproxima esta integral. Es decir, esta parte A ya ustedes deben saberla. Que para aproximar esta integral yo debo primero escribir la integral como una serie alternada. Aquí se los dividí por ser el primer ejemplo. Entonces vamos a escribir esa integral definida como una serie alternada, lo que me pide la parte A. Entonces lo primero que tengo que hacer es obtener una serie para esta función a partir de la serie dada, ¿verdad? Eso es lo primero que tendría que hacer. Esa función yo la puedo escribir de la siguiente forma. Voy a hacer una pequeñísima transformación, ya no tanto, ¿verdad? Como en este caso, pero igual tengo que hacer una transformación. Porque la función es de la forma 1 menos x. Pero resulta que cualquier suma yo la puedo escribir como una resta. 1 menos x a la 4. Entonces ahora sí, ¿cómo yo obtengo esta función a partir de esta? Sustituyo la x por menos x a la 4. Entonces, donde aparezca la x, la sustituyo por menos x a la 4. Mucho cuidado porque una cosa es tener menos x a la 4 y otra cosa es tener todo el menos x elevado a la 4. ¿Verdad? Esta expresión es igual a x a la 4. Pero esta expresión es diferente a esta y por lo tanto esta es diferente a esta. Evidentemente yo sé que todos van a saber que esta es diferente a esta, pero muchas veces ustedes confunden estas dos expresiones. Para que el menos pertenezca a la base de la potencia tiene que estar entre paréntesis. Por eso aquí el menos no pertenece a la base de la primer potencia, de la potencia 4. Pero sí pertenece a la base de la potencia n, porque yo estoy sustituyendo la x por menos x a la 4. Entonces lo que hago es elevar este menos 1 a la n y este 4 a la n. Y entonces me queda una serie de potencias. Cuidado porque esa es una serie de potencias, no es una serie alternada. Recuerde que la serie alternada es una serie numérica. Y esta es una serie de potencias. Tengo la variable x. Entonces cuidado con decir que ya resolví el ejercicio con esto, ¿no? Porque además me pedían la integral como una serie alternada. Aquí apenas estoy obteniendo la serie de potencias o la serie de Taylor, particularmente la de Maclaurin para esta función. ¿Por qué? Porque la voy a utilizar para esta función. Entonces, al integrar esta función, igual
determinar la antiderivada de esa función analíticamente puede no ser sencilla o puede ser no conocida. Por lo tanto, lo que hacemos es utilizar una serie de Taylor para aproximar esa integral. Entonces, sustituyo la función por la serie e integro. Recuerden que integro con respecto a x, entonces tomo todo lo demás como constante. Acá, como es integral definida, aplico el teorema fundamental del cálculo. Evaluada en el límite superior menos evaluada en el límite inferior. Entonces, tomo la serie, sustituyo la x por 1. Y tomo la serie. Y sustituyo la x por 0. Todo esto va a dar 0, ¿verdad? Y cada sumando es 0 y la suma infinita de 0 es 0. Entonces me quedo solo con esta serie. Y listo, ya está resuelta la parte A. Ya escribí la serie como una serie alternada. Perdón, la integral como una serie alternada. En el ejemplo de arriba, escribimos la integral como la suma de dos series geométricas. Me quedaron geométricas y por lo tanto pude calcular el valor exacto. En este caso, me quedó la resta de dos series alternadas. Lo que pasa es que una es 0. Entonces me queda únicamente una serie alternada. Resulta que la serie alternada no podemos conocer el valor exacto. Lo que hacemos es aproximarla. Entonces, por eso en la parte B me piden aproxime esa integral con un error menor que 0.1. Es decir, el valor o la diferencia entre el valor real y esa aproximación que yo dé tiene que ser menor que 0.1. Y para eso, obviamente vamos a usar la parte A, porque ya yo sé que esta integral se puede escribir como esta serie alternada. Entonces, si yo aproximo esta serie alternada con un error menor a 0.1, voy a obtener una aproximación para la integral con un error menor que 0.1. Ahora bien, resulta que tenemos el teorema que nos permite obtener esa aproximación. El teorema de la cota del error de series alternadas. Para aplicar el teorema debo verificar que se satisfacen las hipótesis. ¿Cuáles eran las hipótesis? Identifico la sucesión que acompaña el menos 1 a la n, en este caso 1 entre 4 a la n más 1, y verifico que esa sucesión satisfaga las hipótesis del criterio de convergencia de series alternadas. Tiene que tender a 0 y ser decreciente. Bueno, tiende a 0 es muy fácil, ¿verdad? Forma constante sobre infinito. Y decreciente también es muy fácil. ¿Cuál es el término n más 1 de esta sucesión? Sustituyan la n por n más 1. El término n más 1 es 4n más 5, porque sustituyen aquí la n por n más 1, queda 4n más 4 más 1.
Por eso partí de esta desigualdad, 4n más 5, efectivamente todos sabemos que es mayor que 4n más 1. Tomo el recíproco. Por lo tanto, puedo afirmar que esta sucesión es decreciente. Y entonces se satisfacen las hipótesis del teorema de la cota del error para series alternadas. Y entonces yo podría aproximar esta serie con la tolerancia dada. ¿Recuerdan el teorema? El error, el valor absoluto del error es menor o igual que el término n más p. Bueno, voy a escribirlo mejor con la diferencia. La diferencia entre, que es el llamado error, ¿verdad? La diferencia, voy a suponer que ese es el valor real. La diferencia entre el valor real y la suma parcial que yo utilice como aproximación va a ser menor o igual que el término n más p, donde p es el valor inicial de la serie y en este caso el valor inicial de la serie es 0. Me pedían 0.1, si no recuerdo mal. Aproxime la integral con un error menor que 0.1. Bueno, ¿qué es el término n? El término n es 1 entre 4n más 1 y eso menor que 0.1. En este caso es una desigualdad que se puede resolver algebraicamente. Entonces lo vamos a resolver algebraicamente. Entonces n mayor que 9/4. 9/4 es aproximadamente 2.25. Por lo tanto, recuerden que n es un índice, tiene que ser entero. Entonces, si la n tiene que ser mayor que 2.25, el menor n es 3. Entonces, yo tengo, recuerden que esta es la suma parcial. Entonces, tengo que calcular la tercera suma parcial. O basta con calcular la tercera suma parcial. ¿Puedo calcular la cuarta, la quinta, la 20? Claro que sí. Entre más términos sumen, mejor es la aproximación. Pero este es el menor n que la satisface. Entonces, resulta que esta serie yo la puedo aproximar, y aquí mucho cuidado. N es 3. Eso me da la suma parcial. Entonces, la suma parcial es 3. O sea, la tercera suma parcial. Pero inicia en 0. Así que basta sumar hasta 2. ¿Por qué? Porque yo estoy sumando el N0, el N1 y el N2. Estoy sumando 3. Entonces, no es que esté incumpliendo esto, no, lo estoy cumpliendo. Ahora, si coloco aquí 3
bueno, estaría calculando 4 sumas parciales. No es el menor se alcanza, o la tolerancia se alcanza con que sume 3. Si sumo 4, se va a hacer respetar la tolerancia, sí, porque es una mejor aproximación. Entonces, por eso llega hasta 2, porque inicia en 0. La suma S0, S1, S2. 3 sumas parciales. Esta es la tercera suma parcial. Entonces, basta con sumar hasta 2. Si suman hasta 3, bueno, obtienen una mejor aproximación, pero bastaba con sumar hasta 2. Y esa suma da aproximadamente, ya les digo, (41/45). Y entonces puedo concluir, es importante concluir porque el ejercicio no me pedía la aproximación de la serie alternada. El ejercicio me pedía la aproximación de la integral. Pero ya yo sé que esta integral es igual a esta serie alternada. Por lo tanto, al aproximar la serie alternada, estoy aproximando la integral. Entonces, estos son los pasos que vamos a seguir para aproximar una integral, lo que está escrito en este recuadro. Exprese la integral como una serie alternada. Para aproximar, si la lograra expresar como una serie geométrica, no la estoy aproximando, calcularía el valor exacto. O como una serie telescópica, calcularía el valor exacto. Pero si es aproximar, entonces la escribo como una serie alternada y aproximo la serie alternada. ¿Cómo aproximo la serie alternada? El teorema de la cota del error. Entonces, el primer paso siempre va a ser escribir la integral definida como una serie alternada. En realidad me podría quedar como una resta de series alternadas. Si aquí hubiera sido diferente de 0, por acá me queda otra serie alternada y entonces tendría que aproximar cada una y luego aproximar la resta. Pero si ustedes se fijan, la mayoría de ejercicios se va a colocar aquí un 0. ¿Para qué? Para que sea menos trabajo para ustedes. Pero ahí no necesariamente va a ser un 0. Podría ser cualquier número real. Se les coloca 0 para que el trabajo algebraico sea menor, porque entonces yo tendría todo este ejercicio que repetí aquí para la primera serie, lo tendría que hacer también para la segunda y luego hacer la resta de las dos aproximaciones. Entonces, comúnmente uno coloca 0 para que el trabajo algebraico disminuya, pero no necesariamente 0. Solo el intervalo de integración tiene que estar incluido en el intervalo de convergencia. Y listo. Entonces, expreso la integral como una serie o como una resta de series y luego aproximo esa serie alternada. Y al aproximar esta segunda página, el repaso de la semana pasada, al aproximar la serie, estoy aproximando la integral, porque ya demostré en la parte A que la serie y la integral son iguales. Preguntas. Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo ya para terminar. Este enunciado, así como ustedes lo ven, fue tomado de un examen. O sea, yo agarré el examen de no sé qué semestre y eso es una pregunta de examen en modalidad presencial. Veamos qué me dice. Dice, ¿me dan esta integral? Me dicen que recuerde, probablemente lo voy a necesitar, ¿verdad? Que esta es la integral de Maclaurin para la función e a la t. Les decía, esta serie es súper utilizada.
En la parte A me piden demuestre que esta integral se puede escribir como esta serie alternada. Y en la parte B me piden aproximar la integral usando la menor cantidad de términos que garanticen que el error es menor que 5 por 10 a la menos 2. Antes era 0.1. La menor, porque vean que aquí me dio 3, es decir, yo necesitaba sumar como mínimo 3, ¿verdad? Si sumo 4, 5, 6, voy a obtener una mejor aproximación, eso es sin duda. Pero este es el mínimo de términos que satisfacen la tolerancia dada. Por eso aquí hablan del menor número de términos. El menor número de términos que satisfacen la tolerancia, en este caso el error menor que 5 por 10 a la menos 2. Luego dicen, puede usar sin demostrarlo el hecho de que esto es 0. Ahorita vamos a ver para qué utilizamos eso. Tiene parte A, tiene parte B. Pero el ejercicio podría ser perfectamente, aproxime esta integral con un error menor que 5 por 10 a la menos 2. Ya todos deberían saber que la parte A está incluida en ese ejercicio de aproximar. Ahora, ¿por qué se les divide? A veces, ¿por qué se les divide? Para guiarlos, ¿verdad? Para ayudarles. Y segundo, porque a veces ustedes cometen errores al obtener la serie alternada. Y si cometen errores al obtener la serie alternada, obviamente la aproximación, la parte B va a estar completamente mala. Al dividirlo en parte A y parte B, ustedes pueden resolver la parte B sin haber resuelto la parte A, porque ya le están dando cuál es la serie alternada. Entonces pueden aproximar la integral tomando esta serie. Claro, pierden los puntos de la parte A, pero se aseguran tener correctos los de la parte B. Si no pudieran hacer la parte A, es decir, si no pudieran expresar la integral como una serie alternada y no se las dan, pues van a perder los de la A y de los de la B, ¿verdad? Porque para poder aproximar la integral la tengo que escribir como una serie alternada. Entonces, cuando se las dividen y además se la dan, porque en el ejercicio anterior no se las daban, en el ejercicio anterior nada más decía exprese como una serie alternada. ¿Qué pasa si yo hubiera cometido un error aquí? Si yo cometo un error ahí, toda la parte B está mala, porque si la serie alternada está mala, la aproximación que yo obtenga va a estar mala. Ahora, en desarrollo uno califica, en examen de desarrollo uno califica procedimiento, ¿verdad? Tampoco es que va a tener un 0, pero no tiene todos los puntos porque no es la aproximación correcta. Entonces, la parte A me está guiando. Me dice, escriba esta integral como una serie alternada. Vamos a resolver la parte A. La traje escrita porque ya, por cuestión de tiempo, sabía que no me iba a dar tiempo de hacerlo todo aquí, pero voy a irla explicando poquito a poco. Resulta que yo necesito calcular la integral de esta función. Entonces, yo necesito obtener la serie de Taylor, en este caso la serie de Maclaurin para esa función, para poder integrar. Exactamente igual que lo hicimos en este ejemplo. ¿Cuál fue el primer paso? Obtener a partir de la serie dada la serie de Taylor de esa función. ¿Para qué? Para poder calcular luego la integral. Lo mismo acá. Lo que pasa es que es una función un poquito más elaborada que la otra. La otra hicimos una única transformación y listo, se obtuvo ya la serie e integramos. Acá ya un poquito más de trabajo. Tengo que irla formando por partes. Lo primero que voy a formar es esta parte. Entonces, a partir de la serie de e a la x, que es esta, voy a obtener la serie de e a la menos x. ¿Cómo la obtengo? Sustituyo la t, ¿verdad? Recuerden que la variable es muda, que use x, t, w, z es exactamente lo mismo. Sustituyo la t por e a la menos 2x. Entonces, si lo sustituyo en la función, lo tengo que sustituir en la serie. Entonces, sustituyo en esta serie la t por e a la menos 2x. Entonces, sustituyo la t por e a la menos 2x y simplifico. Entonces, ya obtuve la serie. Vean que esto es menos 1 por 2 por x. Por eso queda menos 1 a la n por 2 a la n por x a la n.
Entonces ya obtuve la serie para la función e a la menos 2x. Y voy a ir formando esta función que es la que me interesa. Aquí son dos pasos en uno. Multiplico por menos 1 esta serie, multiplico por menos 1 esta, multiplico, o sea, multiplico por menos 1 la igualdad y sumo 1. Entonces multiplico por menos 1 y sumo 1. Luego, ¿qué hago? Esta serie inicia en 0. Esto lo hicimos en la clase anterior para obtener una serie dada. La serie de una función dada. Esa suma empieza en 0. Voy a calcular el término 0. Y si calculo el término 0, la serie va a empezar en 1. Si ustedes sustituyen en esta expresión la n por 0, van a obtener 1. Y con eso restamos el 1. Entonces, perdón. La serie para esta función es esta. Pero este menos que está acá lo voy a meter dentro de la serie. Entonces, pasó de ser menos 1 a la n a ser menos 1 a la n más 1. Y ahora sí, tengo una serie para el numerador. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vean que tengo que formar esta fracción, ¿verdad? Entonces ya formé el numerador. Ahora voy a formar el cociente. Entonces divido por 2x. Divido por 2x esta expresión y divido por 2x esta expresión. Ve acá donde está el 2x. Entonces divido por 2x aquí y divido por 2x acá. Y luego lo que hago es juntar este 2 a la n con este 2, por eso quedó 2 a la n menos 1, y este x a la n con este x. Entonces ya tengo una serie para esta función. Es esta serie de acá. Hasta ahí todo está correcto, no hay nada incorrecto. Pero voy a fijarme en el enunciado. Me piden demostrar que esta integral se puede escribir como esta serie. Y veamos la serie que yo obtuve. Vean esta serie. Empieza en 1. Tengo n más 1, n menos 1, n menos 1. Resulta que aquí para empezar empieza en 0 y no tengo exactamente lo que me piden. Bueno, para la integral definida, todavía no he evaluado la integral definida, pero para empezar la serie que tengo empieza en 1 y esta empieza en 0. Entonces voy a hacer una traslación para que empiece en 0. Ya eso ustedes lo saben hacer. Si yo le resto 1 acá, le sumo 1 acá. ¿Verdad? Si yo a esta serie le resto 1 acá, le sumo 1 acá. Entonces voy a escribirla. Le resto 1 y en todo lo demás le sumo 1. Y eso se acerca a la serie que tenemos que llegar. Y nada más me voy a fijar. Vean que ya tengo el 2 a la n. Pero resulta que tengo un menos 1 a la n. Y yo por acá tengo un menos 1 a la n más 2. Pero es fácil ver que menos 1 a la n más 2 es igual a menos 1 a la n.
Cuando este es par, este es par. Cuando este es impar, entonces genera menos 1, 1. Entonces esa serie yo la podría escribir sin mayor problema. Es decir, se mantiene la igualdad como menos 1 a la n, 2x, 2 a la n, x a la n. Y ahora sí obtuve una serie para esta función. Ahora simplemente vamos a integrar. Creo que era de 0 a 1. Integro con respecto a x. Entonces le sumo 1 al exponente, bueno, mantengo todo como constante. Le sumo 1 al exponente y divido entre ese exponente. Y aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Evalúo en 1 menos evaluada en 0. Sustituyo la x por 1. Sustituyo la x por 0. Al sustituir por 0 les mencionaba que tengo una gran ventaja porque me quedo únicamente con una serie alternada. Me quedo con esta serie. 1 a la n más 1 es 1. Me quedo con esa serie. Y tengo resuelta la parte A. Puedo devolverme y fijarme que efectivamente me pedían demostrar que esta integral era igual a esta serie alternada. Vean la serie alternada que me están dando. Siempre en estos ejercicios, esta va a ser la primera parte. Lograr escribir la integral definida como una serie alternada. Entonces, logré escribir la integral definida como una serie alternada. Claro está, para poder escribir esta serie, esta función como una serie, llevaba bastante procedimiento, ¿sí? Es que arriba salía como n más 1 por n más 1 factorial y aquí es n factorial, pero entonces no sé. Me parece que arriba. Ajá. Ah, hice algo mal. Vamos a ver. Yo quería preguntar eso, creo que fue cuando Ajá. Aquí, correcto, gracias. Porque yo tenía que sumarle a todo 1, ¿verdad? Si le resto aquí 1, le sumo todo 1 y le sumé todo 1 sobre el numerador. ¿Verdad? Vean que aquí, si yo, bueno, de hecho aquí está la formulita general, si yo le resto 1, tengo que sumarle a todo 1. Y si yo le sumo a todo 1, mucho cuidado porque no es sustituir la n por n más 1, ¿verdad? Que en este caso queda igual, pero no es sumarle 1, ¿verdad? A todo. Y yo erróneamente no le sumé al denominador. Entonces sí, en todo es n más 1 factorial. Gracias, que no me había dado cuenta. Ahora podemos pasar a la parte B, que es aproximar la integral.
Para aproximar la integral aplicamos el teorema de la cota del error, pero tengo que verificar la hipótesis del teorema. Es decir, las dos hipótesis del criterio de series alternadas. En este caso, B a la n es toda la sucesión. Recuerden que B a la n o el teorema se aplica a la sucesión que acompaña al menos 1. Es toda esta sucesión. Entonces tengo que demostrar que esa sucesión tiende a 0. El enunciado ya me dice que asuma que ese límite es 0, es decir, no lo tengo que calcular. Puede usar sin demostrar el hecho de que, bueno, ahí faltó el 0, de que el límite es 0. Me faltó digitar 0. Entonces ya puedo tomar eso como verdadero, me ahorra trabajo. Mi siguiente paso, ¿verdad? Sería demostrar que la función es decreciente. No lo voy a hacer porque ya estamos contratiempo. Calculan ese cociente. Calculen el cociente de Bn más 1. Recuerden que hay 4 formas distintas de verificar monotonía de una sucesión. Voy a hacerlo con el cociente. Simplificando, me queda un 4, ¿verdad? N más 1. Bueno, ya lo hice casi, pero bueno, me voy a brincar pasos. Simplificando, ¿verdad? Luego ustedes lo pueden verificar. Por acá 2 a la n se cancela con 2 a la n. Este n más 2 yo lo separo como n más 2 por n más 1 factorial y se simplifica el n más 1 factorial y me queda esta fracción. Es fácil ver que el denominador es n a la 2 y el denominador es 4n. A partir de un n dado, ese denominador es mayor. N a la 2 crece más rápido que 4n. Por lo tanto, a partir de un n dado, eso es menor que 1. Como es menor que 1, efectivamente, esta sucesión es decreciente. Si ustedes no están seguros de ver que esta fracción es menor que 1, porque podría ser no fácil, desarrollen. Pasen esto para este lado, suman semejantes y les va a quedar lo siguiente. N a la 2, el 4n se cancela, ¿verdad? 2 por 2, 4. Y el 4 se cancela. 4n más 4. Bueno, aquí cometí un error. Aquí no es 2 a la n más 2. Aquí es 2 a la n más 1. Por lo tanto, aquí es un 2. Entonces sería más 2n más 2, si no me equivoco. Luego ustedes lo hacen ahí con calma. Entonces, si para ustedes no es fácil ver que esto es menor que 1, que esta fracción es mayor que 1, perdón, menor que 1, desarrollen esta desigualdad, a ver para cuáles n es verdadera. Pasan este n a la 2 a multiplicar acá, pasan todo esto a restar al otro lado y obtienen esta desigualdad. Y esta desigualdad es verdadera para todo n. Por lo tanto, esta desigualdad es verdadera para todo n. Antes, al ser un 4, no era verdadera para todo n, era a partir de un n dado. Porque para n igual a 1, por ejemplo, no era verdadera. Pero en este caso era un 2, porque aquí era n más 1. Entonces es decreciente. Si es decreciente, se puede aplicar el teorema. Entonces, el error, es decir, la diferencia entre el valor real y la aproximación, tiene que ser menor que el término n más p.
En este caso, la P era 0 también. El término N es este de acá. Y ya esta no es como el ejercicio anterior que la resolvimos algebraicamente. En esta yo pude despejar la n algebraicamente. En este caso no, porque involucra un factorial. Entonces tengo que hacerla probando. Yo le empiezo a dar valores a la n y encuentro el primer n que satisfaga que esa desigualdad es verdadera. Por ejemplo, por aquí tengo los resultados. Para n igual a 3, si ustedes sustituyen la n por 3 acá, les va a dar 1 sobre 12, que es aproximadamente 0.08. La desigualdad es falsa. Para n igual 4, les va a dar 2 sobre 75, que es aproximadamente 0.026, que ya satisface la desigualdad. Esto es 0.05. Por lo tanto, sabemos que 0.026 es menor que 0.05. Entonces, n igual 4 es el primer natural que satisface la desigualdad. Por lo tanto, la integral yo la puedo aproximar con la serie o con la suma parcial en este caso empieza en 0 también, ¿verdad? Entonces puedo sumar hasta 3. Y eso les va a dar aproximadamente, cuando hagan el cálculo, 0.6388. ¿Puedo sumar hasta 4 o hasta 5? Sí, se puede y se va a obtener una aproximación mejor, pero el ejercicio pedía el menor. Usando el menor número de términos. Bueno, los términos que se deben sumar son 4. Si la serie empieza en 0, n igual 0, 1, n igual 1, 2, n igual 2, 3 y n igual a 3, 4. Por lo tanto, sumo hasta 3 y así obtengo una aproximación para la integral que satisface la tolerancia dada. ¿Por qué yo podía hacer esto probando? Porque esta sucesión tiende a 0 y es decreciente. Entonces, con seguridad, conforme yo aumente n, aquí voy a ir obteniendo cada vez valores menores. Y no voy a tener el problema de que crezca, porque ya demostré que es decreciente. Entonces, con seguridad acá, la cota va a ir disminuyendo. Y esto es el tema de integrales, aproximación de integrales usando series. Siempre son esos dos pasos. Escribir la serie como una serie alternada, luego aproximar la serie alternada y aproximando la serie alternada aproximamos la integral. Y con esto terminamos los temas del primer parcial. Hasta acá entra todos los contenidos de la semana 1 a las 6 de series y sucesiones entran en el primer parcial, que es el sábado 17 de abril.
vamos a iniciar con los contenidos de la clase de hoy. La clase anterior iniciamos el tema de series de Taylor, ¿verdad? Un caso particular de series de potencias, ¿verdad? Un caso particular de escribir o de obtener el desarrollo de una función en series de potencias. Estudiamos el teorema y a partir del teorema hicimos 2 ejemplos en clase. En la guía tienen la referencia al folleto donde hay más ejemplos desarrollados paso por paso utilizando el teorema. Podemos decir que por definición, ¿verdad? En realidad es un teorema, pero podemos decir que calculamos series de potencias, particularmente las series de Taylor por definición. Les decía en la clase anterior que vamos a suponer que la serie converge a la función en el intervalo de convergencia de la serie. Entonces, una vez que se obtiene la serie, podemos calcular su intervalo de convergencia. Ya ustedes eso lo saben hacer de la clase en la que estudiamos series de potencias. Entonces, podemos decir que la función es igual a la serie en el intervalo de convergencia. Ahora, vimos que por definición o por teorema, aplicando la formulita, ¿verdad? Lleva bastante trabajo, porque resulta que la serie de Taylor es una serie de potencias donde el coeficiente, ¿verdad?, de ese polinomio infinito involucra las derivadas. Las derivadas, hablamos de la serie de Taylor centrada en x0, entonces, o en sen, cualquier letra, cualquier valor. Entonces, las derivadas se tienen que evaluar en ese valor. De hecho, los coeficientes son la derivada enésima, ¿verdad? Evaluada en el centro entre n factorial. Esa es la sucesión que genera los coeficientes de ese polinomio infinito. Entonces, lleva su trabajo, ¿verdad? Encontrar la serie de Taylor por teorema lleva bastante trabajo porque tengo que calcular unas cuantas derivadas para observar cuál es el patrón, cuál es la formulita de la enésima derivada para escribir esa sucesión y escribir así la serie de Taylor en forma compacta. Pero resulta que al final de la clase vimos una forma más rápida de obtener series de Taylor y es a partir de la serie de Taylor de una función dada, ¿verdad? Es decir, a partir de una serie conocida, yo puedo realizar transformaciones básicas como composición, multiplicación, sumar y restar un término, para obtener series de funciones un poco más complicadas, no complicadas, que involucren más funciones o productos o composiciones, que por definición llevaría aún más trabajo. El día de hoy vamos a empezar estudiando otra forma de obtener series de Taylor. Y es a partir de la derivada o la integral de series conocidas. Entonces, para poder aplicar o para poder resolver este tipo de ejercicios necesitamos estudiar el siguiente teorema. El siguiente teorema nos da la derivada e integral de una serie de potencias. Una serie de potencias en general. Cualquier serie de potencias, al ser una función, cuando hablamos de la variable x, yo la puedo derivar y la puedo integrar. Particularmente lo vamos a estar aplicando a series de Taylor, pero el teorema general para cualquier serie de potencias. Recordemos que la serie de Taylor es un caso particular de serie de potencias. Entonces, dada una serie de potencias, vean que esta es la forma estándar, la forma general de una serie de potencias, suponiendo que tiene radio de convergencia R, intervalo de convergencia C menos R, C más R. Entonces, definimos la función f como aquella función cuyo criterio es esa serie, ¿verdad? Entonces, su dominio va a ser el intervalo de convergencia de la serie. En el intervalo de convergencia, la función va a ser continua, derivable e integrable. Recuerden que es una serie de potencias, podemos verlo como una suma infinita de polinomios, ¿verdad? Entonces sabemos que los polinomios son continuos en este caso en el intervalo de convergencia, son derivables y son integrales. ¿Y cómo se derivan? Bueno, aquí me da la formulita de cómo se derivan, es súper sencillo. Yo sé que en esa función f la variable es x.
Entonces, cuando yo voy a derivar, derivo con respecto a X. Entonces, de acá o la expresión correspondiente a X es la que yo le voy a aplicar la derivada. Entonces, ¿cómo derivo una potencia? ¿Verdad? Porque tengo X menos C a la N. Bajo el exponente, le resto 1 al exponente y multiplico por la derivada de la base. Solo que la derivada de la base, la derivada de X menos C, es 1. Entonces, nada más queda N por X menos C elevado a la N menos 1. E integrar es exactamente lo mismo. Yo integro con respecto a X, entonces integro solamente el factor X menos C a la N. Como integro, le sumo a 1 al exponente y divido entre ese exponente que es N más 1. Y recordemos colocar, si es una integral indefinida, la constante de integración. Entonces, esta es un teorema que nos va a permitir calcular series de Taylor a partir de series conocidas. Ahora, en vez de aplicando transformaciones básicas, como lo hicimos en la clase anterior, ahora aplicando derivación e integración. Este último resultado es válido para integrales definidas, no solamente para integrales indefinidas, sino para integrales definidas. ¿Qué hago? Integro y aplico el teorema fundamental del cálculo. Evalúo en el límite superior menos evaluada en el límite inferior. Ahora bien, el último ejemplo que hicimos en la clase anterior, vimos que cuando yo aplico transformaciones básicas, el intervalo de convergencia puede variar. De hecho, el último ejemplo que hicimos varió completamente el intervalo, ¿verdad? Teníamos que la serie dada, la serie a partir de la cual yo tenía que obtener la serie de esta función f, su intervalo de convergencia era de 0 a 2 abierto. Para la nueva serie, para esta serie, ¿verdad? Su intervalo de convergencia es de menos 1 a 1. Entonces, cuando yo aplico transformaciones básicas, el intervalo de convergencia puede variar. ¿Cómo se calcula? Bueno, yo hago en el intervalo de convergencia de la serie dada, yo hago la misma sustitución que hice para obtener esta serie. En este caso era cambiar la X por X a la 2 más 1. Entonces, en el intervalo cambio la X por X a la 2 más 1, resuelvo y así obtengo el nuevo intervalo. ¿Por qué en los ejemplos anteriores no lo habíamos hecho? Porque trabajamos a partir de la serie de potencias de E a la X o de seno de X, y para esas dos series de potencias el intervalo de convergencia es todo R, todo el conjunto de los números reales. Así que si la función dada no tiene restricciones, el intervalo sigue siendo todo R. En este caso no, el intervalo de esta serie, el intervalo de convergencia de esta serie era el intervalo abierto de 0 a 2. Resulta que cuando yo derivo o integro, el radio de convergencia no va a cambiar. O sea, si f tiene radio de convergencia R, la derivada y la integral también van a tener radio de convergencia R. Pero el intervalo sí puede variar en los extremos. Recuerden que el radio me va a dar el intervalo de convergencia absoluta. Entonces, para esas tres funciones, el intervalo de convergencia absoluta es el mismo. Lo que hay que tener cuidado es en los extremos. Entonces, si yo conozco el intervalo de convergencia de f, el intervalo de convergencia de f' o bueno, de la derivada o de la integral va a ser el mismo, pero puede variar en los extremos, que es lo que está escrito acá. La derivada puede perder la convergencia en los extremos y la integral puede ganar la convergencia en los extremos. Entonces, habría que analizar los extremos por aparte. Eso es en sí la teoría. Vamos a pasar a resolver ejemplos. ¿Alguna pregunta? Bueno, a partir de esta serie, me dicen que f es una función cuya serie es de Maclaurin, vea que es centrada en 0, está dada por esta expresión. Me piden calcular la derivada y la integral. Entonces, calcular la derivada no es más que derivar
esa serie de potencias. Y cuando yo derivo con respecto a X, entonces todo lo demás se toma constante. Cuando yo derivo, en este caso, X a la N, su derivada es N por X a la N menos 1. Entonces bajo el exponente y le resto 1 al exponente. Y bueno, en este caso se puede simplificar, entonces simplificamos. Y la serie de Maclaurin para la derivada de esa función f, no sé quién es f, bueno, solo sé que esa es la serie de potencias, es esta serie de acá. ¿Alguna pregunta? Y la integral es muy similar. Entonces yo integro la serie. Cuando integro, recuerden que igual estoy integrando con respecto a X. Entonces todo lo demás se mantiene constante. Y recuerden agregar la constante de integración. Y aquí mucho cuidado con notación. Esta C es totalmente independiente de la suma, ¿verdad? Para yo incluir esta C en la suma tendría que escribir dentro de paréntesis junto con esta expresión, pero no, es toda la serie más la constante de integración. Entonces, esa es la forma de calcular derivadas e integrales de series de potencias en general, particularmente series de Taylor. Preguntas. Les decía que el resultado es válido para integrales definidas también. Yo puedo calcular la integral definida de una serie de potencias. Ahora bien, la integral definida tiene que tener la particularidad de que el intervalo de integración tiene que estar contenido en el intervalo de convergencia de la serie dada. No es parte del ejercicio, pero por acá les calculé el intervalo de convergencia de esta serie. Vea que esta es una serie de potencias. Ya ustedes saben calcular intervalos de convergencia de series de potencias. Lo hice acá con el teorema del radio, el teorema que me da el radio de convergencia. Está en su forma estándar, puedo aplicar el teorema. Recuerden que ese teorema tiene la particularidad de que la serie tiene que estar en su forma estándar. Entonces calculé y el radio me da 2. Conociendo el centro que es 0, ¿verdad? Le sumo 2, le resto 2 y obtengo el intervalo de convergencia. Entonces podemos observar que efectivamente el intervalo de convergencia, perdón, de integración está contenido en el intervalo de convergencia. Entonces no tendría problema alguno en calcular esa integral definida. Voy a hacerlo exactamente igual que acá, ¿verdad? Voy a integrar con respecto a X. Integro con respecto a X, como es una integral definida, no es necesario colocar la constante de integración. Ya aquí integré. Ah, bueno, sí, ya integré. Integro, más bien era la suma la que tenía que escribir. Integro y aplico el teorema fundamental del cálculo. Entonces, evalúo en el límite superior. Ah, bueno, voy a simplificar antes de evaluar. Este factor n más 1 se simplifica con este factor n más 1. Puedo evaluar y luego simplificar, pero bueno, para que sea menos expresión algebraica, simplifico primero y luego evalúo.
Entonces, evalúen el límite superior. Si evalúan el límite superior, entonces sustituyo la X por 1 menos evaluada en el límite inferior. Y esas son series geométricas. Y recuerden que las series geométricas, bueno, no están todavía en la forma estándar, pero podemos hacer un pequeño trabajo algebraico para llevarlo a la forma estándar y calcular su valor exacto. Entonces yo voy a poder calcular el valor exacto de esta integral. La primera la voy a escribir como un medio a la n. La segunda este menos 1 a la n lo voy a separar como menos 1 a la n por menos 1. ¿Para qué? Para hacer esto mismo, ¿verdad? Que hice acá. El menos 1 a la n del numerador lo junto con el 2 a la n del denominador. Y este otro menos 1 que me quedaría con este menos de acá se convierte en suma. Y ahora sí, ya son geométricas en la forma estándar. Puedo aplicar el resultado, son convergentes porque la base o el valor absoluto de la base es un medio, es menor que 1. Ambas convergen y puedo calcular su valor exacto. Vean que la serie inicia en 0. Entonces sería R a la 0, por eso queda un 1 en el numerador. 1 menos un medio para la primera serie en el denominador y 1 menos un medio para la segunda serie. Bueno, la primera es 2 y la segunda 2/3. Profe, una pregunta. Sí. En el límite inferior, digamos, pasa de ser menos 1 elevado a la n más 1 a menos 1 entre 2n. ¿No falta un negativo o así queda, profe? Es ese negativo que usted dice que falta, yo lo junté con este menos de aquí adelante. Vea que además de ser menos un medio a la n, yo lo pasé a suma. Entonces, ese menos 1, que es este de acá, yo lo junté con este menos de acá y quedó positivo. Ok, no, ya, ahora sí, profe, gracias. Con gusto. Lo separé. ¿Por qué lo separé? Para poder juntar este menos 1 a la n con este 2 a la n, que tengan exponente n ambos para poder escribirlo como una fracción elevado a la n. Pero sí, si yo escribo menos 1 a la n va a sobrar un menos 1. ¿Qué se hizo ese menos 1? Ese menos 1 lo junté con este menos de aquí adelante y por eso pasó a ser suma. Y entonces tenemos que el valor de la integral es 8/3. Ahora bien, pudimos calcular el valor exacto porque me quedaron series geométricas. Si a mí me hubiera quedado otra serie, bueno, si me queda telescópica, también puedo calcular el valor exacto. Si me queda alternada, no puedo calcular el valor exacto, puedo aproximarlo usando el teorema de la cota del error, que es lo que vamos a hacer ahorita más adelante. Pero si me queda cualquier otra integral, lo más que yo puedo decir es converge o diverge. Porque para la mayoría de los criterios, ¿verdad?, que estudiamos, el criterio no me da el valor de convergencia. Los únicos criterios que me dan valor de convergencia son geométrica y telescópica. Preguntas. Les decía la clase anterior que hay infinidad de funciones para las cuales su primitiva o su integral indefinida no es conocida. Por ejemplo, esta función e elevado a la x a la 2. No es conocida analíticamente su antiderivada. No es conocida la integral. Recuerde que la integral indefinida y antiderivada
son sinónimos. Y es una función tal que al derivarla se obtiene como resultado esta función. Entonces resulta que aquí es donde tenemos una de las aplicaciones de las series de potencias. Yo puedo obtener la integral de esta función utilizando la serie de Taylor, en este caso particular la serie de Maclaurin. Entonces voy a utilizar la serie de Maclaurin de la función e a la x. A partir de esta serie voy a obtener esta por composición, una transformación básica que estudiamos en la clase anterior. Muy fácil. Me tengo que preguntar cómo a partir de esta función yo obtengo esta. Muy simple, sustituyo la x por x a la 2. Entonces hago la misma sustitución en la serie. Entonces sustituyo la x por x a la 2 en la función y si lo hice en la función lo hago en la serie. Profe. Simplifico al máximo, sí. ¿Qué fue lo que hizo? Es que se me fue la señal. Sustituyo la x por x a la 2. Simplifico al máximo para derivar o integrar. En este caso para integrar. Pero si fuera un ejercicio de derivación también. Entonces sustituyo la x por x a la 2 y simplifico. Entonces calcular la integral de esta función es igual a calcular la integral de esta serie. E integro.